A muchos les causa cuscús. Exactamente, les da un poquito de rabia, a algunos les causa un poquito de escozor, no sé. ¿Qué será? Las importaciones y exportaciones de un país nacional hacia otro país internacional o a su vez al revés, como quiera. Como usted le quiera poner. Fíjate que una de las cosas, el señor Andrés Manuel López Obrador hace varios años estuvo en contra precisamente de eso, del famoso Tratado de Libre Comercio, el famoso Telecán, como se le conoce aquí en Estados Unidos, y que de alguna forma esto tiene mucho que ver precisamente con lo que pasó con la desactivación del campo. ¿Qué es lo que ocurrió en aquella ocasión? Porque de alguna forma el campo se desactivó desde 1993 y empezó una oleada de gente, de campesinos, a venir precisamente a este país, a Estados Unidos, donde es un país maravilloso y si es cierto, muchas personas están muy agradecidas porque aquí encontraron la felicidad, encontraron la economía para sus bolsillos, la prosperidad y encontraron todo lo que usted pueda decir y gozar precisamente de este país. Porque lógico, es un país rico, es un país que sería mentira, perdón, que no fuera así, que no estuviéramos agradecidos si es que este país no fuera en verdad lo que siempre se prometía en México, ¿verdad? Que decías, vamos a ir a Estados Unidos, te voy a llevar a Estados Unidos y vas a ver cómo están las cosas por allá. Bueno, ¿por qué de alguna forma desde 1993 el campo se desactiva y empieza a llenarse precisamente todo este país de Estados Unidos con tanto inmigrante? Desafortunadamente tuvo que ver mucho Salinas de Gortari, el presidente de México, el cual de alguna forma, ya con un plan macabro, que se puede decir siniestro, por parte de la cúpula del poder nacional e internacional, dan a conocer precisamente un plan que se llama el famoso neoliberalismo, que incluso yo recuerdo algunos comerciales por allá por el año 1999, que yo ni en cuenta ni sabía por qué pasaban, pero me pasaba un comercial con una voz institucional, decía neoliberalismo, la nueva forma de ver el mundo. Y vaya, vaya que sí, era la nueva forma de ver el mundo, porque era una perspectiva muy diferente. Comenzaron con el campo, después se fueron ensanchando precisamente, esto se fue expandiendo la globalización a nivel tan fuerte que empezó a causar mucha pobreza y esos grandes escaños de pobreza en los diferentes países, no nomás fuimos el único, hubo otros países, pero al menos la fuga para México pues fue precisamente este país. Imagínense los que no tienen la oportunidad de venir para acá y que tuvieron que subsistir con un neoliberalismo salvaje, como el capitalismo salvaje, y que tuvieron que darse a la oportunidad de vivir en su país sin poder emigrar. Eso es lo que de alguna forma un país tan privilegiado como México también te da esa oportunidad. Entonces, después de desactivar el campo y entonces venir para acá con un tratado de libre comercio, lo que hizo Salinas de Gortari fue precisamente darle la oportunidad de importar productos de Estados Unidos para el país mexicano. Entonces el campo, como no estaba subsidiado, como no tenía ninguna participación gubernamental más que el famoso Procampo que existía, Solidaridad y todos esos programas chatarra, basura que implementó el gobierno salinista. Lógicamente que esto fue causando un gran agujero dentro de la economía nacional mexicana. Dado así, que para 1998 ya habían emigrado un gran porcentaje de personas de México hacia Estados Unidos. En el año 2000, con Vicente Fox ya a la cabeza, se siguió precisamente con ese plan macabro. Parece ser que estábamos predestinados, como en algunos países de Latinoamérica, de América Central, a crecer, a nacer, crecer, cumplir la mayoría de edad y algunos todavía sin tenerla y emigrar a Estados Unidos para poder solventar los gastos de los que se quedaron allá, que fueron que son nuestros padres o que son nuestros abuelos, nuestros hermanos, incluso nuestros propios hijos. Eso fue lo que de alguna forma fue arrastrando precisamente este sistema neoliberal, pero junto con ellos, los tratados, cómo resultaron los tratados, cómo empezaron a florecer como los hongos, dice el presidente de la República,
¿Cómo empezaron a crecer? Precisamente los tratados de libre comercio, incluso todavía existe uno en América del Sur, ¿no? Hay otros en otros países donde también los tratados bilaterales según la competencia, ¿no? A México nos engañaron tan feamente que decía que México cómo iba a competir con Canadá y con Estados Unidos, siendo que México no producía, tenía un problema muy fuerte económico, tenía un problema muy fuerte de infraestructura y al competir, pues lógicamente que estaba en una gran desventaja. Y eso fue lo que de alguna forma le empezó a dar un problema más grave todavía al país. Así fue como de alguna forma el Tratado de Libre Comercio no fue más que una desventaja, un saqueo para poder llenarnos de productos internacionales y que nosotros fuéramos la mano de obra, que nos produjéramos o ayudáramos a producirlos, llevarlos a Estados Unidos y en Estados Unidos comercializarlos y de paso regresarlos a México ya industrializados y comprarlos nosotros. O sea, en el caso de los vehículos, carros como la Ford Motors, como General Motors, como otras compañías que de alguna forma aprovecharon y otras europeas que también se dieron su agosto, como lo fue Volkswagen de México y que incluso ahora tenemos un Audi allá también en el país. Todo esto fue dando una forma a la que nuestro país fue precisamente la tierra de conquista, como lo dice el presidente precisamente de todos estos países. En la actualidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como que con este tratado de libre comercio que estamos amarrados, ahora ya en una situación diferente, que es la ratificación, que es nuevamente volver a firmar y que ya se hizo y que ya va a comenzar nuevamente este tratado, un poco diferente al original y precisamente porque en el original no hubo la suficiente forma para defender la soberanía nacional, sino al contrario, fue hecho para darnos en la torre completamente, dados el hecho que estamos en este país. Así es, señoras y señores.